La historia del rey Nabucodonosor y por qué Dios lo convirtió en un animal es un relato dramático y profundo que se encuentra en Daniel 4. Es una lección sobre la humildad, el orgullo y el poder soberano de Dios sobre todos los reinos terrenales. Nabucodonosor fue el poderoso rey de Babilonia, conocido por construir la magnífica ciudad de Babilonia, incluidos los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, su éxito lo llevó a volverse arrogante y olvidar que su poder provenía de Dios, no de su propia fuerza. El sueño de Nabucodonosor. Una noche, Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante sobre un árbol imponente que llegaba hasta los cielos. Visible hasta los confines de la tierra, el árbol era frondoso y proporcionaba alimento y refugio a muchas criaturas. Pero de repente, un ser santo bajó del cielo y ordenó que el árbol fuera talado, dejando solo el tocón en el suelo. El ser santo también declaró que el árbol perdería la razón y viviría entre los animales, comiendo hierba como el ganado durante 7 tiempos, a menudo interpretados como 7 años, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. La interpretación Daniel 4 y 19 de la madrugada menos 27. Nabucodonosor estaba preocupado y convocó. Daniel, conocido por interpretar sueños. Daniel explicó que el árbol simbolizaba al propio Nabucodonosor. Dios le estaba advirtiendo que su orgullo lo llevaría a su caída. Si el rey no se humillaba y reconocía la soberanía de Dios, sería alejado de la gente, perdería la cordura y viviría como un animal. Durante 7 años, Daniel instó a Nabucodonosor a arrepentirse y cambiar sus caminos, quizás retrasando el juicio, el orgullo y la caída de Nabucodonosor. Daniel 4 y 28 de la madrugada menos 33. A pesar de la advertencia, un año después, Nabucodonosor se encontraba en el techo de su palacio y se jactaba de la gran ciudad de Babilonia, que afirmaba haber construido con su propio poder, para su propia gloria. En ese mismo momento, una voz del cielo declaró que la profecía se había cumplido. Nabucodonosor fue inmediatamente golpeado por la locura. Fue expulsado de la sociedad humana y vivió en la naturaleza como un animal, comiendo hierba y dejando crecer su cabello y uñas como una bestia. Esta condición, a menudo referida como bontropía, en la que una persona cree que es una vaca o un buey, es una enfermedad mental rara. Pero en el caso de Nabucodonosor, fue un juicio divino destinado a humillarlo. La restauración y el reconocimiento de Dios. Daniel 4 y 30 de la madrugada menos 37. Después de los 7 años, la cordura de Nabucodonosor fue restaurada, e inmediatamente alabó y glorificó a Dios. Reconociendo que el Altísimo es el único verdadero gobernante sobre todos los reinos y que su dominio es eterno. El reinado de Nabucodonosor fue restaurado, y su reino se volvió aún más grande que antes. Pero esta vez, el corazón del rey había cambiado. Reconoció que su poder y éxito no provenían de sus propias habilidades, sino del Dios soberano que da y quita el poder a su voluntad. ¿Por qué Dios convirtió a Nabucodonosor en un animal? El propósito de Dios al convertir a Nabucodonosor en un animal fue humillarlo. La arrogancia del rey y la creencia de que su poder provenía únicamente de sus propios logros desagradaron a Dios. A lo largo de la Biblia, el orgullo es condenado y la humildad es alabada. El castigo de Nabucodonosor demostró que el poder humano es limitado y toda autoridad proviene de Dios. Esta historia ilustra un poderoso principio bíblico. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Al hacer que Nabucodonosor viviera como un animal, Dios mostró que incluso los gobernantes más poderosos están sujetos a su voluntad y solo al reconocer la autoridad de Dios pueden prosperar verdaderamente al final. La historia de Nabucodonosor es una de redención. Su transformación de rey orgulloso a siervo humilde de Dios es un testimonio de la misericordia de Dios y su disposición a restaurar a aquellos que se vuelven a él en arrepentimiento. Después del reinado del rey Nabucodonosor, Babilonia experimentó cambios políticos significativos. Nabucodonosor gobernó Babilonia durante más de 40 años y después de su muerte en 562 a.C., el imperio babilónico comenzó a declinar. Su hijo Amel-Marduk, también conocido como Evil-Merodach, lo sucedió, pero solo gobernó durante unos 2 años antes de ser derrocado por su cuñado Neriglissar. Neriglissar gobernó por un breve período y fue seguido por su hijo Labasi-Marduk, quien también fue rápidamente derrocado. Finalmente, Nabonido llegó al poder, pero su reinado estuvo marcado por luchas internas y pasó gran parte de su tiempo fuera de Babilonia, dejando a su hijo Belsasar como corregente.
Durante este periodo, Babilonia se debilitó, preparando el escenario para su eventual conquista por el imperio persa. Entra Ciro el Grande. En 539 a.C., la caída de Babilonia marcó el fin de su estatus como un imperio dominante en el antiguo Cercano Oriente. Teológicamente, la historia de Nabucodonosor deja un legado en el que Babilonia representa el orgullo y la rebelión contra Dios. En la profecía bíblica, la experiencia de humillación de Nabucodonosor y su posterior reconocimiento de Dios contrasta con la caída posterior de Babilonia. Su historia se convierte en una lección moral sobre el reconocimiento de la autoridad divina, mientras que la eventual caída de Babilonia simboliza la derrota de la arrogancia humana ante el poder de Dios. Babilonia, una vez uno de los mayores imperios del mundo antiguo, experimentó un declive gradual después de la muerte de Nabucodonosor II. Después de su gobierno, el imperio enfrentó inestabilidad debido a luchas internas por el poder y un liderazgo más débil. Esto llevó a su eventual conquista por el imperio persa. Entra Ciro el Grande en 539 a.C., lo que marcó el fin oficial de Babilonia como una potencia dominante. La caída de Babilonia. La caída de Babilonia está representada de manera famosa en el libro de Daniel de la Biblia, Daniel 5, donde Belsasar, el último rey de Babilonia, vio la escritura en la pared durante un banquete que presagiaba el fin inminente del reino. Los persas conquistaron la ciudad sin mucha resistencia, en parte debido al descontento dentro del imperio y a la brillantez estratégica de Ciro. Ciro entró en Babilonia y, según relatos históricos como los de Heródoto y Jenofonte, desvió el río Éufrates, lo que permitió a su ejército entrar en la ciudad a través del lecho del río. La caída de Babilonia fue relativamente pacífica en comparación con otras conquistas, ya que Ciro fue visto como un libertador por muchos de los habitantes de la ciudad. Babilonia bajo el dominio persa. Después de la conquista, Babilonia se convirtió en una provincia dentro del imperio persa y retuvo cierta importancia como centro cultural y económico. Sin embargo, ya no tenía autonomía política ni poder. Ciro respetó las costumbres babilónicas y permitió que la población local continuara con sus prácticas religiosas. También es conocido por liberar a los exiliados judíos y permitirles regresar a Jerusalén, como se describe en el Cilindro de Ciro y el libro de Esdras. Esdras 1, 1-4. La historia posterior de Babilonia. Durante los siglos siguientes, Babilonia experimentó un lento declive. Fue absorbida por varios imperios, incluido el Imperio Macedonio. Después de que Alejandro Magno conquistara Persia en el 331 a.C., Alejandro vio a Babilonia como una posible capital para su imperio e incluso planeó una reconstrucción significativa. Pero murió allí inesperadamente en el 323 a.C. Tras su muerte, la importancia de Babilonia disminuyó a medida que la región se dividió entre sus sucesores. Para la época del Imperio Seleucida, Babilonia fue eclipsada por el surgimiento de otras ciudades como Seleucia. Con el paso de los siglos, Babilonia fue abandonada gradualmente y, para los primeros siglos de C, estaba en ruinas. Babilonia en la profecía y el simbolismo. En la Biblia y la posterior teología cristiana, Babilonia se convirtió en símbolo de la arrogancia humana y la oposición a Dios. La caída de la ciudad fue vista como una metáfora de la caída de todos los reinos que desafían la autoridad divina. En el libro del Apocalipsis, Babilonia es referida como la ramera de Babilonia, simbolizando los poderes mundiales corruptos. Apocalipsis 17. Hoy en día, las ruinas de Babilonia se encuentran cerca de la ciudad moderna de Gila en Irak. Se hicieron esfuerzos para restaurar el sitio en el siglo XX, pero Babilonia sigue siendo en gran medida un sitio arqueológico, la sombra de su antigua grandeza. En resumen, después del reinado de Nabucodonosor, el declive de Babilonia estuvo marcado por conflictos internos, la eventual conquista por Persia y una caída gradual en la oscuridad. Aunque su legado cultural e histórico siguió siendo significativo después de la caída de Babilonia en 539. Véase Ciro el Grande, el rey de Persia, se convirtió en el gobernante de Babilonia. Ciro, quien fundó el imperio aqueménida, conquistó exitosamente la ciudad e incorporó Babilonia a su creciente imperio persa. Su conquista de Babilonia marcó el comienzo del período persa en la historia mesopotámica, y bajo el dominio persa, Babilonia continuó sirviendo como un importante centro administrativo y cultural. Dominio persa 539 a.C. 331 a.C. Ciro el Grande 559-530 a.C. Después de conquistar Babilonia,
Ciro fue conocido por su gobierno relativamente tolerante. Respetó las costumbres locales y las prácticas religiosas de los babilonios e incluso permitió que pueblos exiliados como los judíos regresaran a sus tierras natales. Este acto está bien documentado en el Cilindro de Ciro y en la Biblia. Esdras 1:1-4 Cambises 2:500 y 3522 a.c. Gobernó después de él, continuando la expansión del imperio persa. Sin embargo, se centró más en las conquistas militares y dejó la administración de Babilonia mayormente intacta. Darío 520 a 486 a.c. Tras un período de inestabilidad después de la muerte de Cambises, Darío I tomó el control del imperio. Implementó reformas administrativas e introdujo un sistema de provincias, o satrapías, en el que Babilonia era una de las más importantes. Jerjes enfrentó múltiples rebeliones en Babilonia, y su reinado marcó un período de declive en la importancia de la ciudad. Es conocido por destruir partes de los templos de Babilonia después de una rebelión en 482 a.c., lo que simbolizó un cambio en las actitudes persas hacia la ciudad. Dominio macedonio 331 a.c. 323 a.C. Alejandro Magno 336-323 a.C. En 331 a.C., Alejandro Magno derrotó al rey persa Darío III en la batalla de Gaugamela, poniendo fin efectivamente al imperio aqueménida. Alejandro luego tomó el control de Babilonia, y la ciudad se convirtió en un importante centro de su imperio. Incluso planeó hacer de Babilonia la capital de su vasto imperio. Sin embargo, Alejandro murió en 323 a.C. en Babilonia, dejando su imperio fragmentado. Dominio helenístico 323 a.C. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus generales, lo que llevó a las guerras de los diádocos sucesores. Babilonia se convirtió en parte del imperio seleucida, fundado por Seleuco I Nicátor, uno de los generales de Alejandro. Con el tiempo, sin embargo, la importancia de Babilonia disminuyó a medida que Seleucia, una nueva ciudad fundada por Seleuco en el río Tigris, se convirtió en el centro administrativo de la región. Dominio parto y sasánida 141 a.C. 650 d.C. Babilonia continuó existiendo bajo el imperio parto a partir de 141 a.C. Aunque ya no era una ciudad importante, los partos, que controlaban gran parte del antiguo imperio persa, permitieron que Babilonia permaneciera como una ciudad provincial. Eventualmente, el imperio sasánida, 224 a 650 d.C., tomó el control de la región, y para entonces, Babilonia había declinado significativamente y estaba en gran parte abandonada. Declive final para la época de la conquista islámica de Persia en el siglo VII d.C., Babilonia estaba en ruinas. La ciudad había sido mayormente abandonada durante siglos y había perdido prominencia. Sus ruinas, ubicadas cerca de la moderna Gila, Irak, se convirtieron en un sitio arqueológico en siglos posteriores. Después de la caída de Babilonia, fue gobernada primero por los persas, luego por Alejandro Magno, seguido por el imperio seleucida, y más tarde por los partos y sasánidas. Cada uno de estos imperios dejó su huella en la antigua ciudad, pero su importancia disminuyó con el tiempo. El imperio persa, también conocido como el imperio aqueménida, fue uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia antigua. Sin embargo, como todos los grandes imperios, eventualmente declinó y cayó, sucumbiendo a fuerzas externas y desafíos internos. Aquí tienes un desglose de lo que le sucedió a Persia. Imperio aqueménida 550 a.C. 330 c. El imperio aqueménida fue fundado por Ciro el Grande en 550 c., uniendo varios reinos bajo control persa, incluyendo Babilonia, Egipto y partes de la India. Alcanzó su apogeo bajo Darío I Jerjes y extendiendo desde el Valle del Indo en el este hasta Grecia y Egipto en el oeste, los persas desarrollaron un sistema administrativo altamente eficiente, incluyendo satrapías, provincias gobernadas por funcionarios locales, y eran conocidos por su tolerancia hacia diferentes culturas y religiones. La caída del imperio aqueménida. El imperio aqueménida comenzó a debilitarse debido a revueltas internas, luchas por el trono y derrotas militares.
La caída del imperio llegó cuando Alejandro Magno de Macedonia invadió Persia en 334 a.C. en una serie de batallas decisivas, incluida la famosa batalla de Gaugamela en 331 a.C. Alejandro derrotó al rey persa Darío III. Después de la muerte de Darío III, Alejandro tomó el control del imperio persa, poniendo fin efectivamente a la dinastía aqueménida. Tras la caída de los aqueménidas, Persia fue absorbida por el imperio de Alejandro Magno. Imperio. Después de la muerte de Alejandro en 323 a.C., su imperio se dividió entre sus generales y Persia cayó bajo el control del imperio Seleucida, uno de los estados sucesores gobernados por Seleuco I Nicátor. Los seleucidas gobernaron Persia durante más de un siglo, pero su control se debilitó a medida que enfrentaron revueltas internas y presión de poderes emergentes. Imperio Parto. Los partos, un grupo del noreste de Irán, derrocaron a los seleucidas en Persia y establecieron el Imperio Parto. Los partos gobernaron Persia durante casi 500 años, resistiendo repetidas invasiones romanas y desarrollando un sistema feudal de gobierno. Su capital estaba en Ctesifón, cerca de la actual Bagdad. La naturaleza descentralizada del imperio parto eventualmente llevó a su debilitamiento, y en el año 220 d.C., fue derrocado por la dinastía sasánida. En el año 651 d.C., el imperio sasánida fue el último imperio persa preislámico fundado por Ardashir. Después de derrotar a los partos, los sasánidas centralizaron la autoridad, revitalizaron el zoroastrismo como religión estatal y se involucraron en conflictos continuos con el imperio romano, más tarde el imperio bizantino. El imperio sasánida fue altamente influyente, logrando importantes avances culturales y tecnológicos. Representó el apogeo de la civilización persa antes de las conquistas islámicas. La caída del imperio sasánida fue severamente debilitada por años de guerra con el imperio bizantino y la inestabilidad interna. En el año 651 d.C., durante el reinado de Yazdeyer III, los sasánidas fueron derrotados por el califato Rasidun, marcando la conquista islámica de Persia. Persia se convirtió en parte del imperio islámico en expansión y, a lo largo de los siglos, la cultura persa se adaptó e influyó en el mundo islámico. El zoroastrismo, la religión estatal de los sasánidas, fue en gran medida reemplazado por el Islam, aunque pequeñas comunidades zoroastrianas continuaron existiendo. Período islámico y dinastías posteriores. Después de la conquista islámica, Persia fue gobernada por varias dinastías musulmanas, incluyendo los omeyas y los abasíes. A pesar de la conquista árabe, Persia mantuvo una fuerte identidad cultural y los eruditos, poetas y científicos persas jugaron un papel significativo en la configuración de la civilización islámica. Más tarde, la dinastía safávida estableció un estado persa y promovió el Islam chiita como la religión oficial, marcando un punto de inflexión importante en la historia persa e islámica. Después de la caída del imperio aqueménida, Persia pasó por varias fases de dominio extranjero y local. Por los seleucidas helenísticos, luego los partos y finalmente los sasánidas, antes de ser conquistada por fuerzas islámicas. A pesar de estos cambios en el control político, Persia mantuvo una identidad cultural distintiva que ha persistido hasta el día de hoy en la forma del Irán moderno. La caída de Persia, específicamente del imperio aqueménida, fue causada principalmente por una combinación de debilidades internas e invasiones externas. Aquí están los principales factores que contribuyeron a la inestabilidad interna y las luchas de sucesión de Persia. Después del largo y estable reinado de Darío I y Jerjes el imperio aqueménida vio una serie de gobernantes débiles que lucharon por mantener el control sobre los vastos territorios. Las disputas de sucesión y las intrigas palaciegas debilitaron la autoridad central. Por ejemplo, el asesinato de Artajerjes III en 338 a.C. llevó a una mayor inestabilidad, ya que gobernantes como Darío III fueron vistos como ineficaces. El gran tamaño del imperio hacía difícil su gobernanza. Con sátrapas, es decir, gobernadores provinciales que a menudo tenían un poder inmenso. Algunas regiones comenzaron a actuar de manera autónoma,
fragmentando aún más el control. A pesar del impresionante tamaño del ejército persa, tenía algunas fallas significativas. El imperio dependía en gran medida de una variedad de tropas de diferentes regiones, lo que a veces llevaba a problemas de coordinación y falta de lealtad. Para la época de Darío III, el otrora poderoso ejército persa estaba en declive y había perdido gran parte de su efectividad. En la batalla de Gaugamela, el ejército macedonio más pequeño pero altamente entrenado de Alejandro Magno derrotó a la fuerza persa mucho más grande, exponiendo estas debilidades. La invasión de Alejandro Magno fue la causa más directa de la caída del imperio aqueménida. A partir del año 334 a.C., Alejandro lanzó una campaña bien coordinada e implacable contra Persia. Sus tácticas militares superiores, junto con su capacidad para adaptarse rápidamente a diferentes situaciones de batalla, le dieron una ventaja decisiva sobre los persas. La incapacidad de Darío III para unir las fuerzas de su imperio y contrarrestar eficazmente la campaña de Alejandro llevó a una serie de derrotas importantes, culminando en la batalla de Gaugamela, después de la cual Alejandro pudo marchar sin oposición hacia Babilonia y otras ciudades clave persas. Corrupción y declive en el liderazgo. Hacia el final del imperio aqueménida, la corrupción entre los sátrapas, es decir, gobernadores provinciales y funcionarios de la corte, se volvió más común. Muchos líderes locales actuaron en su propio interés, socavando la autoridad del gobierno central. Darío III, el último rey de Persia, es a menudo criticado por ser indeciso e ineficaz en responder a la amenaza planteada por Alejandro. No logró inspirar lealtad entre sus propios sátrapas, muchos de los cuales lo traicionaron durante las campañas. 5. Diversidad cultural y étnica. La vastedad del imperio persa, que se extendía desde Egipto hasta India, albergaba muchas culturas, lenguas y religiones diferentes. Aunque los gobernantes aqueménidas eran relativamente tolerantes, esta diversidad creó desafíos para mantener la unidad en tiempos de crisis. Estas diversas poblaciones tenían poco incentivo para permanecer leales a un gobierno central debilitado, y muchas regiones vieron revueltas o simplemente no ofrecieron una resistencia efectiva a las fuerzas de Alejandro. 6. Presiones económicas. Mantener un imperio tan vasto requería enormes recursos, guerras constantes, grandes proyectos de construcción y la necesidad de mantener un vasto ejército que estiraba la economía del imperio. La alta tributación para apoyar estas actividades alienó a algunas de las provincias, especialmente aquellas lejos del corazón persa. Además, la economía persa comenzó a sufrir debido al liderazgo ineficaz y la corrupción dentro de la estructura administrativa, lo que debilitó la capacidad del imperio para financiar su defensa. 7. Presiones geopolíticas. El imperio aqueménida enfrentaba constantemente amenazas externas desde varias direcciones, incluidos los griegos y los escitas. Las guerras greco-persas, 499 a 449 a.C., debilitaron significativamente a Persia. Y aunque el imperio logró mantener su dominio durante un siglo después, las ambiciones griegas no terminaron ahí. Para la época de Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro, los estados griegos se habían unificado bajo el liderazgo macedonio, lo que les permitió concentrar sus esfuerzos en la eventual invasión de Persia después de la caída. Legado persa. Después de la derrota de Darío III y la conquista de Persia por Alejandro Magno, el imperio aqueménida fue absorbido por el imperio en expansión de Alejandro. Aunque Persia ya no era un imperio independiente, su cultura, administración e infraestructura influyeron en los imperios helenísticos subsiguientes, incluido el imperio seleucida, que controló gran parte de la antigua Persia. Después de la muerte de Alejandro, la influencia persa persistió a través de los imperios parto y sasánida, que surgieron en los siglos posteriores a los aqueménidas y continuaron muchas de las tradiciones de gobernanza, cultura y religión persas. La caída de Persia fue causada por una mezcla de problemas internos, como la inestabilidad política, la corrupción y la presión económica, y presiones externas como la invasión de Alejandro y la superioridad militar, lo que llevó al colapso de uno de los imperios más poderosos de la historia antigua. Alejandro Magno gobernó a través de una combinación de dominio militar, asimilación cultural e innovación administrativa. Su estilo de liderazgo tuvo un impacto duradero en las regiones que conquistó, desde Grecia hasta Egipto, Persia e incluso partes de la India. Aquí hay un vistazo detallado a cómo gobernó Alejandro.
conquistas militares y estrategia. El ascenso inicial de Alejandro al poder se produjo a través de sus conquistas militares, comenzando con la derrota del Imperio persa. Su estrategia se basaba en acciones rápidas y decisivas, a menudo enfrentándose directamente con los líderes enemigos, como se vio en sus famosas batallas como Isos y Gaugamela contra Darío III. Su uso de la formación de falange, junto con su caballería de élite, le permitió derrotar a ejércitos mucho más grandes. Su destreza militar le hizo ser tanto temido como respetado por sus enemigos y aliados, respeto por las culturas y religiones locales. Alejandro adoptó una política de asimilación cultural. Después de conquistar territorios, a menudo respetaba y adoptaba las costumbres, religiones y sistemas de gobierno locales. Por ejemplo, en Egipto, Alejandro se presentó como un libertador del dominio persa e incluso fue declarado faraón. Visitó el oráculo de Amón en Sigua, alineándose con las tradiciones religiosas egipcias. En Persia, después de derrotar a Darío, mantuvo gran parte de la estructura administrativa del imperio aqueménida, adoptó costumbres persas, incluyendo el uso de vestimenta persa e incorporó a funcionarios persas en su administración. Su disposición a fusionar costumbres griegas y locales le valió tanto apoyo como resentimiento. Algunos de sus oficiales griegos y macedonios se sentían incómodos con su adopción de costumbres bárbaras, lo que llevó a tensiones internas dentro de su ejército. La política de difusión de la helenización fue una de las contribuciones más significativas de Alejandro, que consistió en la propagación de la cultura helenística. Este proceso, conocido como helenización, implicaba la mezcla de la cultura griega con las culturas locales de los territorios que conquistó. Fundó numerosas ciudades, siendo la más famosa Alejandría en Egipto, que se convirtieron en centros de cultura e influencia griega. Alejandro fomentó el matrimonio entre sus soldados y mujeres locales. Él mismo se casó con Roxana, una princesa de Bactria, la actual Afganistán, y más tarde tomó como esposas a mujeres nobles persas. La helenización no solo se trataba de la difusión cultural, sino también de la gobernanza. El griego se convirtió en la lengua franca en muchas partes del imperio, facilitando la comunicación y la administración. Prácticas administrativas. Alejandro mantuvo en gran medida las estructuras administrativas existentes de las regiones que conquistó. Por ejemplo, retuvo el sistema persa de satrapías, o provincias, cada una gobernada por un sátrapa. Sin embargo, nombró tanto a funcionarios macedonios como a líderes locales para asegurar la lealtad. Permitió un grado de autonomía local, especialmente en áreas como Babilonia y Egipto, donde se mantuvieron los líderes y tradiciones locales. Esto ayudó a estabilizar su imperio, ya que las poblaciones locales se sentían menos amenazadas por el nuevo régimen. Al mismo tiempo, Alejandro estableció ciudades de estilo griego. Ciudades de estilo griego en todo su imperio, que se gobernaban según principios políticos griegos, creando una mezcla de sistemas administrativos griegos y locales. A medida que Alejandro expandía su imperio, se representaba cada vez más como una figura divina. Esto fue especialmente evidente en Egipto, donde fue declarado hijo del dios Amón. En Persia, adoptó la idea de la realeza divina al asumir el título y los rituales asociados con los monarcas persas, como la proscainesis. El acto de inclinarse o arrodillarse ante un gobernante, su creciente sentido de divinidad causó fricciones con algunos de sus soldados griegos y macedonios, que se sentían incómodos con que su rey fuera tratado como un dios. La ejecución de aquellos que se oponían a él, como Clito el Negro, reflejó la creciente tensión entre su visión de gobierno y las expectativas de sus compañeros. Desarrollo económico e infraestructural. El imperio de Alejandro se caracterizó por un significativo desarrollo de infraestructuras. Construyó carreteras, puertos y ciudades que mejoraron el comercio y la comunicación a través de sus vastos territorios. Las ciudades que fundó a menudo se convirtieron en centros comerciales, conectando el Mediterráneo con Asia. Sus conquistas también llevaron a la difusión de la moneda, integrando aún más las economías de su imperio. El uso generalizado de monedas de plata y oro acuñadas con su imagen ayudó a crear una economía unificada. Muerte y legado. Alejandro murió repentinamente en 323 a.C. en Babilonia, probablemente por enfermedad, sin dejar un sucesor claro. Su imperio era vasto, extendiéndose desde Grecia hasta la India, y tras su muerte, fue dividido entre sus generales, conocidos como los diádocos, lo que llevó a las guerras de los sucesores. Aunque su imperio no permaneció unificado después de su muerte, su legado perduró a través de los reinos helenísticos. Por ejemplo,
los imperios Ptolemaico y Seleucida, que preservaron y difundieron la cultura griega por el mundo antiguo. El gobierno de Alejandro se caracterizó por su genio militar y brillantez estratégica, al expandir su imperio, una política de fusión cultural y la difusión de la cultura helenística griega a través de los territorios que conquistó. Respeto por las tradiciones locales, a menudo incorporándolas en su gobierno, lo que ayudó a mantener la estabilidad en su vasto y diverso imperio. Una visión evolutiva de la realeza, con Alejandro adoptando cada vez más el modelo de un gobernante divino, particularmente en las partes orientales de su imperio. A pesar de la eventual fragmentación de su imperio, el gobierno de Alejandro transformó el mundo antiguo al crear conexiones duraderas entre el este y el oeste. Su conquista no solo cambió el mapa político, sino que también sentó las bases para siglos de intercambio cultural e intelectual. Que tu viaje espiritual esté lleno de la gracia y la paz de Dios. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo para inspirar a otros en su camino con el Señor.